parte en presente y después en el subordinada tenemos pretérito perfecto y por eso es anterioridad. En la segunda frase tenemos primero indefinido y después pluscuamperfecto y por eso es anterioridad. Tenemos en el primero parte comunicado en indefinido y el segundo es en condicional, por eso se expresa posterioridad. En la parte de esta frase tenemos futuro y en la segunda parte tenemos futuro perfecto y por eso es anterioridad. Tenemos el verbo en indefinido y en la segunda parte tenemos futuro en pasado y por eso se expresa posterioridad. En esta frase tenemos indefinido y después pluscuamperfecto y por eso es anterioridad. Tenemos dos verbos en futuro simple y por eso se expresa simultaneidad. En esta frase tenemos dos verbos en imperfecto y por eso es simultaneidad. En la última frase tenemos el primer verbo en indefinido y el otro en condicional, por lo tanto se expresa posterioridad.